Hola, buenas tardes. Les propongo realizar un ejercicio básico de Access en que vamos a tocar todas las ramas principales de esta base de datos relacional. Vamos a crear una tabla, vamos a crear una consulta, un formulario y un informe, además de introducir datos. ¿Vale? Así veremos las diferentes partes. Este es el ejercicio propuesto dentro de la plataforma. Lo voy a reproducir yo. Vamos a crear una base de datos. Aquí le indico cómo hacerlo. Dando la tabla, vamos a crear estos campos. Vamos a crear unos campos de una biblioteca, de unos libros, donde va a aparecer el título del libro, el autor, el género, el año. Y vamos a meter varios libros en esa tabla y después a través de los asistentes vamos a crear un formulario, una consulta y un informe. ¿Vale? Y eso es lo básico, y aparte de eso, si podéis echar un vistazo al manual, ahí revisaréis más cosas avanzadas, como dar diferentes formatos a los datos que vamos a introducir, pero vamos a empezar con lo básico. Con Microsoft Access, acceden al programa y den a nueva base de datos, base de datos, perdón, en blanco. Ponemos el nombre aquí o la ruta donde queremos guardarla. Le voy a poner este nombre, pero le podéis poner bibliotecas o libros. Crear. Siempre aparecerá en blanco, en este lateral, estarán todos los objetos o las tablas, las consultas, los informes, los formularios estarán todos aquí. Y como hemos tratado los diferentes programas del paquete Office, nos movemos también por pestañas o cintas y grupos. Siempre vamos a la de crear y vamos a crear una tabla, aunque ya está creada aquí, pero vamos a crear una nueva. Entonces tenemos tabla 1, 2, donde podemos dar el botón secundario sobre la tabla y eliminarla, cambiarle el nombre. Vamos a esta cambiarle el nombre. No la podemos cambiar el nombre porque la tenemos abierta. Vemos que están abiertas aquí y aquí, que saldrán todas las tablas, las consultas y formularios saldrán como si fuera una hoja de Excel abierta. No podemos trabajar en ellas, borrarlas o modificarlas si están abiertas. Botón secundario en esta zona y cerrar todo. Una vez cerrado, vamos a crear una, pues no la guardamos, tabla, botón secundario sobre la tabla, vamos a dar la vista de diseño. Ponemos el nombre, libros, y ahora vamos a crear la estructura, el esqueleto de esa tabla. Aceptamos, se nos aparece esta vista de edición, en los cuales aquí estarán los nombres de los campos y aquí estará el tipo de campo que es. Por ejemplo, si los campos que queremos definir son los tipos de datos que vamos a meter, por ejemplo, autor, libro, año, editorial, son los diferentes campos o nombres de los registros que vamos a añadir después. Vamos a añadirle, por ejemplo, libros. El tipo de datos de libros, que es un número, es un texto, es una fecha. Desplegamos y le ponemos, por ejemplo, texto corto. En los apuntes veréis que cada uno de estos propiedades o tipos de datos veréis qué significa. Número, número grande, fecha, moneda, para elegir sí o no, para juntar datos, hipervínculos. Pero vamos a ir a lo más básico, que es texto corto, que es una serie de caracteres limitados, hasta 255 caracteres. Pues mejor que libro vamos a poner título. Después aquí ponemos autor, tabulo o clic, texto corto también, año. Si pongo fecha, aparecerá aquí un tipo de datos, fecha. Si pongo año será el número, pues le pongo número. Y editorial. He creado una tabla con 5 campos. Editorial tipo texto corto. Puedo darle que guardar o botón secundario, cerrar. Y ahora cuando le doble clic sobre la tabla libros, me aparecerá cada uno de los campos y aquí podría empezar a meter datos. Por ejemplo, título, hola, autor
Pepe, fecha 01/01/2022, año 2022, editorial Anaya. Bueno, editorial Adiós. Debo definir un campo clave. El campo clave es un campo que va a diferenciar los diferentes registros. Estos son los campos y estos son los registros. ¿Qué me impide ahora mismo crear otro libro que se llame Hola, con el mismo autor, con la misma fecha o mismo año? ¿Qué va a diferenciarlo? Tiene que haber uno de estos campos que diferencie. Por ejemplo, si fuera una base de datos de personas, el campo que diferenciaría sería el DNI, un campo que diferencia a una persona de otra. Entonces voy a guardar la tabla, cerrarla, o ir a vista de diseño, y ven que aparece aquí una llavita. Esta llavita es lo que se define campo clave. Puedo definir esa llave para que el año sea el campo clave, que no se puede repetir, en este caso el título no se puede repetir. Vuelvo otra vez a guardar, o si no vuelvo a vista de hoja de datos. Aquí ahora mismo si pongo hola, de nuevo, no me va a permitir repetir. Me va a dar el aviso al finalizar de meter el registro, que es cuando va a comprobarlo. Tabulo y ahora me da ese error de que no pueden haber campos duplicados. Entonces pues pongo hola 2. Guardo. Es una forma un poquito incómoda de meter datos, porque a mí me interesa crear algo más ameno, más agradable a la hora de meter datos. Entonces para eso se crean los formularios. Voy a cerrar esto, podría seguir metiendo datos para aquí para abajo. Voy a cerrarlo y vamos a crear un formulario. Para crear un formulario la forma más sencilla es con el asistente de formulario, en el cual vas a elegir la tabla que tengas, en este caso una, y voy a elegir los campos que quiero crear el formulario. En este caso puedo ir de uno en uno o agregar todos los campos. Quiere decir que me va a crear un formulario para insertar registros en esta tabla. Voy a siguiente, el tipo de formulario que deseo y finalizo el nombre del formulario y finalizo. Y me da un formulario similar, con aquí abajo podré moverme en los registros y aquí podré modificar los datos. Si yo modifico, pongo por ejemplo el título del primer registro, hola 22, cierro y voy a la tabla, este es el formulario, voy a la tabla, me lo ha guardado por hola 22, ¿vale? Le tenemos formulario y tenemos libros. Vamos a los informes, crear, usaremos también el asistente de informes. Es para imprimir y presentar. Es similar, elegimos la tabla libros, todos los campos que quiero mostrar, siguiente, y la forma en que quiero mostrar la información en el informe. Si quiero que aparezca el título al mismo nivel que el autor, la fecha que el año. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo puedo poner todos los títulos y debajo estos datos. Título 1, todos los datos debajo. Título 2, todos los datos debajo. Y así puedo hacerlo por título o por autor o por cualquiera de los campos, como lo quiero, digamos, separar por bloques. Siguiente. Si quiero ordenarlo, por ejemplo, por autor o fecha, ahora no hay muchos registros, no se va a apreciar. Siguiente. Como quiero mostrarlo, horizontal, en bloques, la forma de mostrar el informe. Siguiente. Finalizo y me da un informe que está separado por esos niveles. Primero el título y debajo el resto de registro, título y el resto de registro. Si hubiera separado por autor, aquí hubiera salido Pepe y todos los libros de Pepe, así en este bloque. Y nos queda las consultas. Consulta es la forma rápida de visualizar datos, en el cual podemos filtrar. Igual, creamos en la zona de consulta asistente de consulta. El asistente de consulta sencilla, donde acepto. Y quiero, de la tabla de libros, solo quiero mostrar, por ejemplo, el título y el año. ¿Vale? En las consultas no puedo modificar datos, solo es una forma rápida de visualizar. Si siempre pido este tipo de informes, imaginemos que tenemos una tabla con 60 campos y solo quiero mostrar 2, 3, o me interesa mostrar filtrados por mayor de un año o menor, o solo me interesa mostrar una serie de campos, pues entonces los elijo. El siguiente, siguiente, finalizo y me sale un registro, se me sale una consulta solo con lo que he elegido. Pues yo creo que es una forma básica, corta y abreviada de